¿Y si una sola idea, publicada en un único artículo científico, pudiera cambiar por completo nuestra relación con la tecnología? Pues, aunque suene a película, es exactamente lo que pasó. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las arquitecturas más influyentes en la historia de la inteligencia artificial, el Transformer. Todo empezó en 2017. Un grupo de investigadores de Google publica un artículo con un título casi poético: Attention is all you need. O sea, atención es todo lo que necesitas. Y ojo, que esto no fue un avance más, no, fue un cambio total en las reglas del juego. Así que esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. ¿Cómo es posible que esta publicación, una sola, barriera con casi todos los diseños de redes neuronales que había antes y diera el pistoletazo de salida a la revolución de la IA generativa que vivimos hoy? Venga, vamos a ello. A ver, para entender lo revolucionarios que fueron los Transformers, primero tenemos que viajar un poquito al pasado y ver qué problema venían a solucionar. Y es que antes de 2017, la IA estaba chocando contra un muro, sobre todo cuando se trataba de secuencias, como el lenguaje. Los modelos de antes, como las redes neuronales recurrentes o RNNs, procesaban la información, pues en fila india, palabra por palabra. Esto creaba dos auténticos quebraderos de cabeza. Primero, era lentísimo, porque no se podía hacer nada en paralelo. Y segundo, que es casi peor, tenían memoria de pez. Para cuando llegaban al final de una frase un poco larga, ya se habían olvidado de lo que había al principio. En resumen, eran lentos y olvidadizos. Y aquí, justo aquí, es donde entra en escena el Transformer. En lugar de ir palabra por palabra, introdujo un concepto que lo cambió todo: la atención. Este fue el gran chispazo. Para que nos hagamos una idea, la arquitectura de un Transformer tiene dos partes principales: un codificador, que se lee y entiende la entrada, y un decodificador, que genera la salida. Y ambas partes están hechas apilando un montón de bloques de procesamiento que son idénticos. Y si hacemos zoom y miramos dentro de cada uno de esos bloques, hay dos componentes clave. Primero, una capa de atención. Aquí es donde todas las palabras de la frase pueden, por así decirlo, hablar entre ellas a la vez e intercambiar información. Y luego, una capa de red neuronal normal y corriente, donde cada palabra, con esa nueva información, la procesa en privado para refinar su propio significado. Es como un ciclo. Primero todos hablan con todos y luego cada uno reflexiona por su cuenta. Entonces, la idea clave, lo que hay que entender es esto. El mecanismo de atención es básicamente una capa de comunicación súper eficiente. Se acabó eso de pasarse notitas en clase uno a uno como hacían los modelos antiguos. No. Aquí es como si cada palabra pudiera mirar directamente a todas las demás, a la vez, y decidir, a ver, de todas las que estáis aquí, ¿quién me importa más para entender lo que está pasando? Vale, esa es la idea general. Pero ¿cómo funciona de verdad esta comunicación? ¿Cómo lo hace? Vamos a meternos en las tripas del asunto para ver el proceso paso a paso. Para verlo en acción, vamos a usar una frase súper sencilla. Imaginemos que el modelo tiene que entender la frase «Jake aprendió IA aunque era difícil». Pues mirad, para que las palabras hablen entre ellas, cada una genera tres vectores, que son como tres perspectivas de sí misma: una consulta, una clave y un valor. Se puede pensar así. La consulta, la Q, es una palabra preguntando: oye, ¿qué estoy buscando para entenderme a mí misma? La clave, la K, es cada palabra levantando la mano y diciendo: yo soy esto, esta es mi etiqueta. Y al valor, la V, es cada palabra diciendo: vale, y esta es la información de verdad que puedo aportar. Y todo esto ocurre en tres pasos que son bastante intuitivos. Primero, para calcular la relevancia, la consulta de una palabra o token, que es el término técnico, se compara con la clave de todas las demás. De ahí sale una puntuación de afinidad. Segundo, esas puntuaciones se normalizan y se convierten en pesos, que básicamente deciden a qué palabras hay que prestarles más atención y a cuáles menos. Y tercero, cada palabra recoge la información, actualizando su propio significado con una mezcla de los valores de las demás, pero claro, haciendo más caso a las que sacaron más puntuación. Volvamos a nuestra frase. Jake aprendió IA, aunque era difícil. El reto para el modelo aquí es entender a qué se refiere era. ¿Qué era difícil? ¿Jake o la IA? Ahí está el meollo de la cuestión. Y aquí es donde ocurre la magia. Para entender era, su consulta, Q, es como si preguntara en voz alta: oye, ¿qué es lo que era difícil? Esta pregunta se compara con las claves K, las etiquetas del resto de palabras. La clave de Jake se identifica como una persona.
mientras que la clave de IA se identifica como un concepto. Lógicamente, la pregunta ¿qué es difícil? Encaja mucho mejor con el concepto IA que con la persona Jake. Así que la conexión entre ERA y IA saca una puntuación de atención altísima, y el modelo sabe que tiene que usar el valor V, el significado real de IA, para entender la frase. La conexión es directa, es instantánea. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más grande, porque resulta que este diseño de comunicación interna no solo era bueno para el lenguaje, era una idea increíblemente potente y general para muchísimas otras cosas. Es que es una locura, porque de repente esta misma arquitectura que entiende el lenguaje se está usando ahora para entender imágenes, para analizar audio en sistemas de reconocimiento de voz e incluso para escribir y corregir código en herramientas como GitHub Copilot. Es literalmente una navaja suiza para la inteligencia artificial. Así que si hay que quedarse con una sola cosa de todo esto, que sea esta, un transformer, en su corazón, es una red diseñada para que todas sus piezas de información puedan hablar entre ellas de una forma masiva y eficiente. No es magia, es una comunicación increíblemente bien diseñada. Y esto, claro, nos deja con una última reflexión. La arquitectura Transformer nos ha enseñado el poder que tiene la comunicación interna a gran escala. Y nos obliga a preguntarnos, a medida que estos sistemas se hacen más y más grandes, ¿qué pasa cuando todo dentro de un conjunto de datos puede hablar con todo lo demás de forma instantánea? Esa es la pregunta que ahora mismo está impulsando el futuro de la IA.